Hoy vamos a hablar de Filipenses 1 del 21 al 26 y lo que le puse el gran dilema. El gran dilema. Pocas personas enfrentan dilemas reales, la mayoría enfrenta preferencias. Un dilema verdadero no es escoger entre lo bueno y lo malo, sino más bien escoger entre dos bienes que compiten por prioridad. Pablo escribe esta sección desde la cárcel, ya se lo sabíamos, ¿verdad? Encadenado a un soldado romano, ¿a través de qué? A través de una cadena que era como de 18 pulgadas, y por eso los soldados estaban pegaditos con Pablo. Tenían la posibilidad real de morir, y sin embargo el texto no está dominado por el miedo de Pablo, sino ¿por qué? Por su amor y su pasión por predicar el Evangelio. ¿Sí o no? Entonces aquí no encontramos a un Pablo confundido en lo absoluto, sino a un creyente que ha llegado al punto donde toda su vida está definida por Cristo. Y ahí es donde nosotros debemos llegar. La teología de Pablo en el versículo 21, que si lo leemos usted lo va a saber cuál es, porque todos buscan los... No, perdón. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la prerrogativa de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces el apóstol que nos está diciendo, él dice que quedarse aquí en la tierra es beneficioso para la obra, escribe en el 22. Pero ya conocéis los méritos. Sigo leyendo el capítulo 2. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Yo aquí en este texto veo tres posibilidades de escogencia. Si eso es una palabra, escogencia. Bueno, la busqué en el Google y me salió. O sea que, bueno, o sea, aquí se va al urbano. Es una palabra, exacto. ¿Usted sabe que Pablo inventó palabras? Bueno, ya yo le inventé una. Que Pablo lo hace, yo lo hago. Primera de JG. Esta es quinta de Juan. Entonces, le vamos a hacer. Pablo, yo estoy imaginándome a Pablo haciéndole tres preguntas a este texto. La primera pregunta es: ¿escojo lo que es muchísimo mejor para mí? En el versículo 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo en el versículo 23, ahí en la primera parte, sigue con ese punzante dilema que está diciendo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Estar puesto en estrecho significa literalmente estar sujeto o retenido. Es una palabra pintoresca que realza la magnitud del dilema de Pablo. Esta palabra significaba estar rodeado por ambos lados y se usaba para describir a un viajero en un pasaje o desfiladero estrecho, con paredes de roca a ambos lados, acorralado, incapaz de desviarse y pudiendo solo seguir adelante. O sea que no había remedio, él tenía que seguir adelante porque para atrás no podía, porque era muy estrecho. ¿Alguna vez usted ha estado en esa ¿cómo se llama? No, en las cuestiones esas de terror. Una vez estaba mi esposa y mis dos niños chiquitos ellos, y tuve que pasar por un lugar estrecho donde había una cortina negra, pero absoluta, no veía nada, y otra cortina, y yo veía así, yo era el papá y estaba adelante. Y yo dije, yo no me puedo tener miedo aquí porque tengo a la gente que tengo atrás. Era bien estrecha la cosa, y yo caminando para adelante porque para atrás no puedo. Bueno, así se sentía Pablo. Así se sentía Pablo. Yo escribí aquí, la imagen es de un hombre presionado por ambos lados. Y eso es lo que me pasó a mí. Estaba presionado por ambos lados. Ok. Amén. Ok. Entonces, en otras palabras, Pablo nos está diciendo que ambas decisiones son buenas, pero que en este momento él no está seguro qué escoger. Él no está seguro qué escoger. Entonces, esa fue la segunda. La pregunta otra vez.
estoy supuesto a escoger lo que es muchísimo mejor para mí. Y eso muchísimo mejor, Pablo nos dice lo que es el deseo de partir y estar con Cristo. ¿Qué cree usted? ¿Eso es bueno o malo? Bueno, pero el punto es un dilema. Acuérdense que estamos hablando de un dilema. Pablo no tiene miedo de decirlo en absoluto. Él no utiliza palabras suaves que solo buscan hacerse sentirte bien. Él confiesa un deseo real. Yo quiero estar con Cristo y punto. Para mí el vivir es morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La palabra partir se usaba para desatar una tienda, soltar las amarras de un barco o liberar a un prisionero. Así es como Pablo ve la muerte, no como una horrible derrota, sino como una gran liberación. Y yo creo que tenemos que aprender mucho de Pablo, porque muchos no vemos la muerte de esa manera. Por ejemplo, él añade, lo cual es muchísimo mejor, no solo lo mejor, sino incomparablemente mejor. Muchísimo, mucho, extremadamente mejor. Es un superlativo en el griego. La verdad de todo esto, todo tiene sentido si usted entiende la premisa de Pablo, que es el versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Cristo es la vida, entonces no podemos ver la muerte como una pérdida, sino como una ganancia. ¿Tenemos nosotros ese concepto, esa perspectiva? Yo creo que muchos de nosotros no tenemos eso. Si hoy Cristo le ofreciera a usted en su presencia plena, ¿qué cosas de esta vida le costaría soltar a usted? Porque Pablo estaba dispuesto a soltarlo todo para irse con el Señor. ¿Qué soltaría usted? Estar en la presencia del Señor Jesucristo era lo mejor para Pablo. No cabía duda. Porque cuando nosotros nos morimos, vamos a estar con los que están aquí. ¿Está de acuerdo conmigo? Imagínense dejar de tener todas las tribulaciones que Pablo tuvo en toda su vida. Ejemplo de esas tribulaciones, 2 Corintios 11, del 23 al 27. Son ministros de Cristo y escribe como si estuviera loco habla. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros. Y el apóstol Pablo sigue. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Imagínense eso. Y eso es un resumen de lo que pasó. Eso está en 2 Corintios 11, del 23 al 27. Entonces, con ese tipo de tribulaciones, ¿quién no se quisiera ir para el cielo? De hecho, muchos de nosotros a veces, yo no sé si ustedes hemos orado, Señor, ven pronto, porque este mundo se está poniendo horrible, llévame. ¿Verdad que sí? La oración final del libro de Apocalipsis dice esto: sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. El apóstol Juan hablando de él. Entonces queda claro que Pablo sabía lo mejor que era para él: estar con su Señor en el cielo, gozando de su presencia y adorándole por toda una eternidad. La semana pasada le dice que el Señor se ganó un adorador con Pablo, o un adorador más. Porque usted sabe que en el cielo no vamos a predicar. Usted sabe eso, ¿verdad? En el cielo no vamos a enseñar con la dominicana. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Adorando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santo, santo, santo eres tú. Entonces, tenemos que tener el concepto correcto de la muerte y la actitud correcta hacia la muerte. Mire, algunos hombres han deseado morir sumidos en la desesperación y en la depresión y en la oscuridad
y se suicidan. Otros estaban cansados de este mundo y la crueldad de los demás, pensaron que la muerte era la mejor opción. Y otros han deseado morir en medio de alguna crisis o sufrimiento. Pero para Pablo esas razones eran impensables. Pablo no pensaba en eso. Pablo pensaba que la muerte era ganancia. Estar en la presencia inmediata de su Señor, eso era suficiente para él. Él dice, es mucho mejor, muchísimo mejor. Pero este es solo el comienzo del dilema de Pablo. Pablo sigue con ese dilema. La segunda pregunta que Pablo se hace es, ¿escojo lo que es mejor para los demás? Escojo lo que es mejor para los demás. Versículo 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. Sí, para Pablo era indiscutible, es muchísimo mejor quedarse, irse con el Señor para el cielo. Pero él nos dice aquí, pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. La palabra necesaria aquí implica una obligación moral. Por lo tanto, Pablo entiende que su vida tiene un propósito para Dios. Y al igual nosotros tenemos que saber que Dios tiene un propósito con nosotros, para nosotros. Así funciona el Evangelio. Cristo prevaleció por amor y Pablo imita ese patrón. Él imita el patrón de Cristo. Y Filipenses nos da ese patrón en el capítulo 2. Fíjense lo que dice la palabra. En el 5, 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Ahí está claro, ese es el patrón que deberíamos seguir todos. Pero qué difícil, hermano. Qué difícil es obedecer eso, ¿sí o no? Pero hay que obedecerlo. Ese es el patrón. Ese es el patrón. Y para los filipenses, ¿qué era lo necesario? Bueno, lo necesario para los filipenses era que los ciudadanos, aquellos ciudadanos que no conocían de Cristo, lo necesario era que ellos recibieran el Evangelio de Jesucristo. Eso era lo necesario. Aquí Pablo dice que quedar en la carne. Para mí es mejor quedar en la carne. Eso no significa pecar. No está hablando del pecado, está hablando del cuerpo físico, que para mí físicamente es más necesario que me quede por ustedes para poder predicarles el Evangelio. Y yo tengo varias preguntas aquí. ¿Qué es lo más necesario que usted tiene que hacer para ganarse a otros para Cristo? Por supuesto, aparte de compartir el Evangelio. ¿Qué es lo más necesario? ¿Hay algo que está obstruyendo esa misión en tu vida? Hay cosas que nos apartan o que bloquean en que nosotros prediquemos a los demás. ¿Hay algo que usted desea que es muchísimo mejor? ¿O usted se encuentra en el mismo plano de Pablo y desea inmediatamente estar en la presencia del Señor? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Sabes? Estas cosas, yo prediqué este pasaje en mi vieja iglesia y me vivieron esos pensamientos y eso pasó fue hace años. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay un deseo de compartir el Evangelio? ¿Hay un deseo de mantener relaciones sanas que no perjudiquen el progreso del Evangelio? Y aquí Filipenses pues, nos da un ejemplo. Filipenses 4 del 2 al 3. 4 del 2 al 3. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo le ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Mire,
Pablo nos dice que voy a decir que combatieron con él en el Evangelio. Pero las mujeres tenían un conflicto, una discordia, un desacuerdo. ¿No cree usted que esa discordia o desacuerdo pudiera haber afectado el progreso del Evangelio porque estaban enfocadas en su desacuerdo y no en la proclamación del Evangelio? A veces nos enfocamos cuando tenemos riñas con los hermanos de la iglesia o desacuerdo. El foco es ese y no la proclamación del Evangelio. Mire, y yo creo que el Evangelio, ese desacuerdo tuvo que ser voraz, porque Pablo les puso un mediador, que no le da el nombre, por supuesto. A veces somos mediadores entre la gente, y la gente no sabe que somos mediadores. Pero si nosotros vamos a tener ese tipo de problemas en la iglesia, Pablo nos está diciendo, bueno, ahí sigue Pablo, en el 2, en el 4, perdón. Dice en el 5, vuestra gentileza es conocida de todos los hombres. De pronto no está siendo muy gentil con la una con la otra. Debemos ser sagaces, hermanos, intuitivos y discernientes de aquellas cosas que pueden tomar el puesto principal en nuestros ministerios. Como me dijo a mí, se lo voy a repetir. Debemos ser sagaces, intuitivos y discernientes de aquellas cosas que pueden tomar el puesto principal en nuestros ministerios. El puesto principal lo tiene Jesús y su Evangelio, lo demás es secundario. Y la tercera pregunta, Pablo dice, o se pregunta, ¿escojo lo que Dios me dice que escoja? Primero, escojo lo que es muchísimo mejor para mí. Segundo, escojo lo que es mejor para los demás. Y tercero es, escojo lo que Dios me dice que escoja. Y Pablo aquí nos dice, en el 25, dice la palabra, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y confiado en esto. ¿Qué es esto? Si nos volvemos al versículo 24, nos damos cuenta que esto es el hecho de que es más necesario de que Él se quede aquí con ellos. Ese es el esto. ¿Con qué finalidad? Con dos cosas. En el 25 lo dice. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, primero, para vuestro provecho y gozo de la fe. Y segundo, en el 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre nosotros. Pablo sigue, y sé que confiaré en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. ¿Y quién le está dando a Pablo esa certeza? El Señor. Váyanse del 8 al 12. Dice, porque Dios no es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, y en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicias que son por medio de ¿quién? De Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esa certeza la tenía Pablo por Dios. Dios le dio la certeza. Dios le dio la certeza, mi hermano. Mire, usted no escoge lo que es muchísimo mejor para usted. Usted no escoge lo que es mejor para usted. Usted escoge lo que Dios le dice a usted que usted tiene que escoger. ¿Usted me entiende? Pablo se sometió. Era un dilema para él, pero a la final era lo que Dios decía que él iba a hacer. Él tenía esa extrema confianza, y hermano, a veces a nosotros nos falta esa confianza en el Señor. Te lo digo por experiencia propia. Pablo tenía una intimidad con el Señor increíble. ¿A usted no le gustaría tener esa intimidad con Dios? No, te voy a decir una cosa, no la puede tener si usted no ora y estudia la palabra con Dios. No lo puede. Porque nuestra relación con Dios es una relación
entera, pura, basada en la palabra de Él. No en el concepto que usted quiere tener de Dios, en el concepto que la palabra dice de Dios. Amén. Esa gran confianza que puede establecer es que Él puede establecer el tema central de esa confianza lo llevó a Él decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa confianza en Dios le hizo hacer eso. Ahora, ¿para qué Pablo considera que es necesario que Él se quede con los filipenses? Bueno, ya lo habíamos comentado. Pablo se queda con los filipenses, dice que es necesario que se quede con los filipenses, primero, para el provecho y gozo de la fe. Mira, muchos dicen que Pablo aparentemente vivió después que lo sacaron de la cárcel de Filipenses. Cuando él dice: sé que permaneceré, esto nos plantea la posibilidad de que él había recibido alguna revelación especial, pero la palabra griega que se utiliza aquí no significa necesariamente que es un conocimiento infalible. O sea que es posible, pero también es posible que no fue así. Pero declaraciones en otras epístolas pastorales y de los padres de la iglesia indica que Nerón liberó a Pablo de su primer encarcelamiento en Roma en el año 62. ¿Ok? Entonces el apóstol reanudó su labor misionera y regresó a Macedonia y probablemente a Filipos. ¿Ok? Sin embargo, los romanos lo arrestaron de nuevo, lo encarcelaron en Roma por segunda vez y luego lo ejecutaron como mártir en el año 68. Si esta información es cierta, probablemente Pablo contribuyó al progreso espiritual y al gozo de los filipenses, como lo expresa este pasaje. Las palabras provecho y gozo están unidas por la misma preposición y están modificadas por la frase en la fe. Fíjense lo que dice allí. Nos devolvemos al 25, creo. Y confiado en esto significa que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo. Bueno, mi Biblia dice de la fe, pero en realidad es en la fe. En la fe. El verdadero provecho en la fe resultará en un auténtico gozo en la fe. En otras palabras, estas dos cosas van de mano a mano. Por eso Pablo quiere permanecer en este mundo, para que las personas crean en Jesucristo y tengan gozo en Jesucristo. Él nos dice en Corintios, 2 Corintios 1:24, dice: no es que pretendamos dominar vuestra fe, sino que colaboramos con vosotros para vuestro gozo, porque por la fe os mantenéis firmes. ¿Y qué le parece eso como una manera de hacer el ministerio? No es que pretendamos dominar vuestra fe, hablando de los pastores que son, es lo que yo digo, y más nada, manipuladores, controladores. Dice: no pretendamos dominar vuestra fe, sino que colaboramos con vosotros por vuestro gozo, porque por la fe os mantenéis firmes. Ese era el concepto del ministerio de Pablo. ¿Y no le parece eso maravilloso? ¿Se identifica usted con esa misión? ¿Piensa en vivir cada día para el beneficio del progreso de los demás y para el aumento de su gozo? Ahí está. Estamos haciendo nosotros eso. Como iglesia de gobierno. El hecho de que Pablo continuara sirviendo a la iglesia de Filipos tiene como propósito que la confianza que ellos depositaban en él se acrecentara en Cristo Jesús mediante su regreso. Dios nos quiere utilizar a nosotros para que la gente, su pueblo, crezca en fe y en gozo. No podemos ser cristianos inmovibles. Yo los llamo cristianos de púlpito, perdón, no. ¿Cómo se llama la silla de la iglesia? Se me fue la palabra. ¿Púlpito? No, la silla. No.
una palabra vieja, pero no me acuerdo. Ya paró. Cristianos de silla. No podemos ser eso. Porque nos dio una misión. Pablo también nos dice que es necesario que Él se quede. ¿Para qué? Para que abunde nuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Y ahí parece que Pablo estuviera diciendo que se glorían en mí, pero eso no es lo que quiere decir. El hecho de que Pablo continuara sirviendo a la iglesia de Filipos tenía como propósito que la confianza que ellos depositaban en Él se acrecentara en Cristo Jesús mediante su regreso. En el texto griego, la frase en Cristo Jesús precede a la frase en mí. Y ese es el orden que Pablo quiere tener. En otras palabras, se debería leer así: para que vuestra confianza que manifestáis con orgullo abunde en Cristo Jesús, tal como Él se manifiesta en mí. ¿Te entiendes? Te lo vuelvo a decir. La frase en Cristo Jesús precede a la frase en mí y es el orden que establece Pablo. Entonces, se debería leer así: para que vuestra confianza que manifestáis con orgullo abunde en Cristo Jesús, tal como Él se manifiesta en mí. O sea, la gente tiene que ver a Cristo en nuestras vidas, hermano. Si la gente no ve a Cristo en nuestras vidas, la gente va a decir: bueno, si ese tipo hace lo mismo que yo, y él va para la iglesia todo el domingo, ¿para qué voy a ir? No hay cambio. Mire, Pablo, ¿hubo cambio en Pablo? De asesino, de cristiano, pasó a ser una gran columna del cristianismo ligero. Entonces, voy a dejar con 4 principios que debiéramos tener para entender que en realidad dilema no hay, o sí hay, pero en realidad usted no debería pensar en usted lo que es muchísimo mejor para usted. Usted no debería pensar lo que es muchísimo mejor para la gente. Usted debe pensar lo que Dios piensa que es lo mejor que usted tiene que hacer. En otras palabras, antes de salir a veces como yo, disparado y diciendo cosas antes de pensar, vaya a Dios primero, ¿no? Vaya a Dios primero. Pablo hacía eso. Lo primero que nosotros debemos hacer es: Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? La Biblia nos dice que el hombre determina los pasos, pero Dios es el que nos guía en el camino. Nosotros podemos planificar todo lo que nosotros queramos, pero debemos confiar de que Dios va a guiar esos pasos. Todo empieza con Dios, no con usted. Y eso lo deberíamos aprender. Entonces, estos 4 principios son los siguientes. El amor verdadero pospone el beneficio personal por el bien espiritual de otros. El amor verdadero propone el beneficio personal por el bien espiritual de otros. La madurez cristiana acepta cargas que no elegiría naturalmente. La madurez cristiana acepta cargas que no elegiría naturalmente. El ministerio auténtico, es el tercero, nace de la necesidad del cuerpo eclesiástico, no del deseo del individuo. Nace de la necesidad, no del deseo del individuo. O sea, no es lo que tú quieres hacer en la iglesia, es hacer lo que la iglesia necesita. Yo quisiera hacer muchas cosas, pero eso es lo que necesita la iglesia. Mire, yo se lo he dicho muchas veces, a veces las iglesias se preocupan más en programas que en las mismas personas.
Eso es lo primero que uno se da en la escuela. Lo más importante de la iglesia es la gente, no los programas. Porque muchas veces nos enfocamos en los programas y nos olvidamos de la verdadera razón, que es Cristo Jesús. E invitar a la gente a compartir el Evangelio. Ese es el foco. Y por último, la obediencia puede implicar permanecer y no avanzar. La obediencia puede implicar permanecer y no avanzar. Pablo no avanzó en ese momento inmediatamente, porque avanzar sería estar con Cristo, con él presente, ¿verdad? Para él la obediencia implicó permanecerse, porque eso era lo que Cristo quería que él hiciera. Porque dice, confiado en esto. Confiado en esto, ¿por qué? Porque Dios le comandó a él. Tenía que quedarse aquí para los filipenses. Y yo creo que Pablo los volvió a leer a ellos. Yo creo que sí lo volvió a leer a ellos. Porque Pablo todavía no estaba cerca de su muerte, pero no estaba tan cerca. Y yo creo que Pablo vio a los filipenses de nuevo y se gozó con ellos. Porque si no, él me hubiera dicho, cuando dice en el 25, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Y si los padres de la iglesia están de acuerdo con eso, yo lo creo. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias por explicarnos, Señor, por enseñarnos sobre este dilema de Pablo, Señor, pero que a la final, Señor, no era la decisión de Pablo, era tu decisión, Señor, que tú incrustaste en el corazón de Pablo. Y Pablo, por su obediencia, lo llevó a realizarse. Padre, te pido que tú nos hagas así como la iglesia de los filipenses, Señor, llenas de gozo, llenas de querer estar contigo, pero también llenas de querer estar aquí para predicar el Evangelio, Señor. Te pido que no exista dilema en nuestros corazones, Señor, y que nosotros queramos hacer lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Yo sé que lo principal es que tu Evangelio sea predicado en todas las naciones. Ayúdanos a hacer eso, Señor. Ayúdanos a amar como los filipenses amaban a Pablo y Pablo amaba a los filipenses. Ayúdanos, Señor, a resolver conflictos de una manera amable y amorosa y no estar en un desacuerdo como lo que estaba en el boda de sentidos. Van a haber desacuerdos, pero no tiene que haber odio, ni pelea, ni riñas, ni nada de eso. Ayúdanos a hacer una iglesia llena de amor, una iglesia llena de compasión, pero sobre todas las cosas, una iglesia llena de tu espíritu, que nos redarguye de pecado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.